4 de la tarde, 34 minutos, son 18 grados 9 décimas la temperatura. Vamos a darle la bienvenida en Radio Buenos Aires AM 1350 a María José Lubertino, diputada nacional, mandato cumplido, ex legisladora porteña, ex titular de INADI, docente universitaria en la Facultad de Derecho en la UBA, y por supuesto que el tema que nos convoca son los 40 años de democracia, aquel 30 de octubre de 1983, donde Argentina volvía a la democracia. María José Lubertino, le damos la bienvenida. Aquí estamos Darío Fregoli y Guada Michaelis, que es mi nombre. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, con alegría y con emoción, conmemorando estos 40 años de democracia, recordando las palabras de Alfonsín de aquel 30 de octubre, en el que no sabíamos si íbamos a ganar la elección, pero bueno, Alfonsín desde el balcón del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical nos dijo a todos sus seguidores que habíamos ganado una elección pero no habíamos derrotado a nadie. Qué frase tan importante, ¿no? Como para pensar en este contexto de la democracia. Y la otra cuestión importante que nos dijo, que teníamos que seguir trabajando por los mismos valores que habíamos peleado en esa recuperación de la democracia, en esa campaña electoral. Esos valores eran la unión nacional, esos valores eran la convivencia democrática, la justicia social, la solidaridad y la ayuda fraterna. Y la verdad que era un 30 de octubre de 1933, pero que si lo pensamos hoy en el 2023, creo que es una guía para cómo votar en el balotaje, ¿no? Como pensar en esos valores, ¿no? En un momento en el cual me parece que es un dilema abierto en el balotaje entre democracia o caos, democracia o locura, ¿no? Alguien que viene a negar los derechos conquistados por las mujeres, por las diversidades, alguien que nos viene a plantear que hay que arrasar la educación pública, que nada sirve la ciencia que se desarrolla en la Argentina, que hay que hacer desarrollo aún contaminando los ríos, que niega el cambio climático. Me parece que son una suma de cuestiones, que niega a los 30.000 detenidos desaparecidos, que tiene una candidata a vice que está planteando, no sé, la teoría de los dos demonios, no sé. Me parece que son tantas cosas que atrasan y Alfonsín decía estas palabras hace 40 años y esto sigue teniendo vigencia. Y también Alfonsín decía que los males de la democracia se curan con más democracia. Entonces, también un poco la necesidad de pensar que después de la elección, si resulta electo Massa, probablemente muchos tengamos cosas para criticar o para no estar de acuerdo, para empujar en otras direcciones distintas a las decisiones que tome el gobierno, pero que eso se puede hacer mientras haya reglas de juego, y las reglas de juego de la democracia, el respeto de las instituciones, la posibilidad de que se llame a un gobierno de unidad, que no sea simplemente poner nombres por poner nombres de otro partido político, sino tratar de armar una agenda que tenga que ver con acuerdos parlamentarios, ¿no? Hemos criticado el sistema presidencialista que lamentablemente se quiso corregir con el ministro coordinador y con algunas formas de democracia participativa que no dieron demasiado resultado en estos 40 años, y algunos siempre defendimos la necesidad de un gobierno parlamentario, semiparlamentario. Eso requiere una reforma constitucional, pero se podría hacer acuerdos políticos partidarios de cara a la sociedad, con consenso social sobre la base de agendas, ¿no? Y me parece que eso es el tiempo que viene, ¿no? La necesidad de trabajar para consolidar mejores agendas en respeto a derechos humanos, en respeto a lo que hace falta. Yo en ese sentido ahí puse en varios medios de comunicación y en varias notas de opinión algunas ideas que para mí son fundamentales de cara a repensar, ¿no? No se puede pagar la deuda externa
con violaciones a los derechos humanos o con sacrificios de derechos sociales y económicos, pensar la agenda de los temas ambientales, la agenda de la anticorrupción, que no es simplemente poner funcionarios honestos, sino modificar las leyes que dan lugar a que haya situaciones de falta de transparencia. Bueno, una serie de puntos que a mí me parece que sería importante que en un acuerdo peronistas, radicales, socialistas, izquierda y campo popular se pudieran poner temas y agendas sobre la mesa. Sobre la mesa. Lubertino, le quería consultar sobre a ver, por un lado, este reconocimiento a Alfonsín, a estos 40 años de democracia, a un presidente que fue el primero, y por otro lado, ¿cómo le cayeron las críticas o los dichos de Javier Milei acerca de Alfonsín? Bueno, un disparate, no es como me cayeron a mí, me parece que esto ratifica la locura. A ver, yo creo que Milei hace todo esto para llamar la atención, critica al Papa, que no le queda a Messi, no sé, lo criticó y me lo perdí, pero quiero decirte, está buscando polemizar y aparecer en los medios a partir de la polémica. Todos sabemos las cosas que pudo y las que no pudo Raúl Alfonsín en su gobierno, y de hecho yo personalmente no estuve de acuerdo con el pacto del IVA, no estuve de acuerdo con el punto final de la audiencia de vida. Siendo conducción de la Juventud Radical en ese momento, manifesté mis críticas, pero cuando uno hace el balance final de todo, lo rescatamos a él por los condicionamientos en los que en ese momento se movió, y además, más allá de lo que no pudo, no supo, no quiso, como él mismo reconoció, la indubitable honestidad de Alfonsín, su honestidad no solo en términos de no corrupción, sino la honestidad intelectual y el rumbo en el cual quiso y bueno, llegó hasta donde pudo llegar en el esfuerzo por consolidar la transición democrática, ¿no? Estaba pensando que es interesante cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de conquista de derechos, tener en cuenta, usted recién hacía referencia a la honestidad intelectual. Y digo, en mi caso, cuando pienso en Lubertino, me acuerdo de aquella joven mujer amamantando a su bebé y todo el escándalo que esto representaba, y qué importante es en hechos también demostrar que las causas no son propias. No, bueno, en ese momento se armó todo esa batahola que vos decís, era 1996, era la constituyente de la ciudad, era mi hijo mayor, que tiene 20 y pico de años, pero eso no es que era una causa colectiva, yo estaba haciendo lo que haría cualquier mamá. Cualquier acto biológico, ¿no? Claro. Claro, estaba haciendo, no es que pretendía hacer un hecho político, se convirtió en un hecho político algo que debería ser la normalidad. Y sin embargo, aún hoy, después vimos varias generaciones posteriores a mí, donde cada vez que alguien amamanta en la Cámara de Diputados, vuelve a salir la foto en los diarios. Y también tuvimos la posibilidad de que persiguieran a alguna mamá por amamantar en una plaza, y ya las generaciones más jóvenes, con la marea verde y la masividad, salieron a las calles a convocar petazos, ¿no? Vos viste que se hizo en varias provincias del norte, en San Isidro, en lugares. Entonces, bueno, es la fuerza del colectivo de mujeres que deja de ser nuestras conquistas de derechos o nuestros avances, tienen que ver con las leyes, los papeles, los tratados internacionales, los reconocimientos de las políticas públicas, pero más que nada con esta conquista que se afianza con el colectivo de mujeres apropiándose de sus derechos, ¿no? Y reclamándolos, exigiéndolos, y que no está dispuesta a dar un paso atrás. Por eso también todas estas cuestiones de este candidato que llega al balotaje negando nuestros derechos, diciendo que va a arrasar el Ministerio de las Mujeres, que están en contra de todas nuestras conquistas,
bueno, me parece que es un llamado de atención que ahora, o sea, que ahora ya no es chiste que esta persona no está bien de la cabeza por un lado, pero por el otro lado creo que responde su dinámica a un fundamentalismo sumamente peligroso en términos de poner en vilo las instituciones y las conquistas más básicas, los pisos comunes de acuerdos sociales. Esta elección que viene no es la casta anticasta como quisieron hacernos creer, porque el acuerdo con las derechas de la casta que antes combatían y criticaban, nos pone en un punto donde es derechas o derechos, democracia o caos, ¿no? La verdad es que siempre es importante tener la voz de los protagonistas, de aquello, bueno, siempre se habla, ¿no?, de esta democracia jovencita en la Argentina y que, bueno, hay que cuidar porque tiene su historia, tiene sus antecedentes y también tiene, que con esto la convoco a una respuesta, ¿no?, también tiene sus protagonistas. En los últimos días hemos escuchado, últimos meses diría yo, hemos escuchado palabras bastante desafortunadas contra una fuerza política como el radicalismo, que tiene su historia, que tiene su importancia histórica. No, por eso, a ver, yo entiendo que muchas veces el radicalismo, lo mismo que el peronismo, pueden errar en los medios, en las circunstancias, en las coyunturas. Una cosa son los partidos, otra cosa son sus conducciones y otra cosa es la gente de a pie que adhiere a una causa y que se empatiza o se siente convocada por un movimiento social, político, histórico, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay diferencias. Me parece que a veces los dirigentes pueden haber virado a la derecha. Yo me voy del radicalismo cuando de la Rúa pone a López Murphy de ministro, un ministro que venía a hacer el ajuste en la educación pública. Yo creo que ahí comenzó el derrape de la alianza. Después, bueno, ya con Cavallo lo terminaron de coronar. Nunca estuve de acuerdo con las derechas dentro del partido, pero de la misma manera que me opuse al gobierno de derecha de Menem y sus privatizaciones, y digamos que me parece que ahí es donde perdieron el rumbo los gobiernos que entraron siendo gobiernos populares y se convirtieron en gobiernos de derecha en la práctica, porque sus dirigentes fueron tomando otros rumbos. Pero me parece que está bueno, es un gran momento para reflexionar sobre esto, es un gran momento para dejar de lado las antinomias peronistas, antiperonistas, radicales, antirradicales, izquierda, antiizquierda, el macartismo, Sí. sino para ver las agendas, las cosas concretas, hasta dónde estamos orgullosos de tener educación pública, salud pública, ciencia generadas de la Argentina, un mapa, digamos, de protagonismos sociales importantes que han empujado que tengamos un sistema previsional que, aunque esté bastardeado por las bajas jubilaciones, pero es un sistema con una cobertura importante, donde personas que incluso no han hecho aportes pueden tener un reconocimiento a su trabajo. Pasa con las empleadas de casas particulares, pasa con las mujeres amas de casa. Entonces, eso a nivel internacional hay un reconocimiento de que la Argentina tiene como consolidado un mapa de derechos, de políticas públicas, incluso para las personas migrantes. Bueno, ahora, que eso hay que mejorarlo, que hay cosas que no están funcionando, que la inflación galopante nos está matando, que no se puede pagar deuda externa sobre la base de quitar derechos o de que tengamos una inflación como la que estamos teniendo y la emisión de moneda. Bueno, hay que poner un punto, pero también en este momento y de cara al balotaje está habiendo situaciones de especulación muy fuertes. O sea, lo que está pasando con la nafta, más allá de las cuestiones que se puedan responsabilizar al gobierno, también tiene que ver con
con estar de alguna manera tratando de generar un clima de incertidumbre manejado por algunos personajes que están cercanos a Juntos por el Cambio o al grupo de Milei y que están también operando sobre el mercado, de la misma manera que pasó con el dólar y las movidas que se hacen en digamos, en determinados áreas o en determinados sectores, las cosas que a veces pasan con los alimentos, ¿no? Me parece que son sectores concentrados del poder económico que no tienen empacho en poner en vilo o en boicotear. Marca la cancha, como que Bueno, es una manera de marcar la cancha de los grupos poderosos también ese. Sí, pero bueno, hay que saber que si gana las elecciones Sergio Massa, asume en esas condiciones, porque lo que no se puede es la ingenuidad de pensar que porque gana un candidato y accede al gobierno, tiene el poder para poder modificarlo todo. Ese poder se sostiene y se construye cuando hay un diálogo con la sociedad, cuando se explica cuáles son las medidas que se toman y para qué lado se va, y el pueblo apoya esas medidas. Sí. Alfonsín, en aquellos años tan difíciles, tuvo 2 o 3 veces que frente a los curas de derecha tomar la palabra y hablar en un púlpito, o en la sociedad rural, cuando lo chiflaban todos los de la sociedad rural, también dijo cosas fuertes. Eso no lo hace cualquier dirigente, lo hace un dirigente que tiene claridad conceptual de hacia dónde quiere ir, y aunque haya contradicciones, sabe dónde se apoya, quiénes lo apoyan, pero eso tiene que ser comunicado. Y así lo pagó también, ¿no? Justamente. Bueno, así lo pagó. Pero si no entras en el conflicto, no, más vale. Pero ahí también la CGT le hizo los paros. Sí. Ahí había una división en el campo popular. Nosotros tenemos que ver cómo se reparan y se tienden puentes de diálogo entre distintos sectores que tienen que caminar de la mano. Lubertino, ¿se siente que saliendo de abajo del ala de Juntos por el Cambio, los radicales pueden llegar a tener más protagonismo? No dudo eso. Primero porque tienen 5 gobernadores. Me parece que ellos tienen que tener un buen diálogo y creo que pueden cumplir un rol de oposición en los organismos de control, en el Parlamento, pero con otras miradas, ¿no? Dejar de estar manejados por Macri, por los grupos de derecha. Yo aspiro, anhelo, deseo que eso sea así, y espero que la dirigencia del radicalismo en su conjunto salga de esta idea de neutralidad. Por eso también celebro que María Luisa Stolani haya propuesto votar a Massa. Creo que hay muchos radicales que ya lo votaron en la primera vuelta, y ahora espero que sean muchos más, porque entiendo que para un radical Milei es invotable, y la neutralidad y el voto en blanco, y queda borroneado cuál es la decisión hacia dónde se construye y hacia dónde se empuja. Entonces yo creo que la dirigencia del radicalismo debe tomar el toro por las astas, debe proponer, propiciar, dialogar, pedir, reclamar, decir, bueno, queremos que pase tal cosa con la coparticipación, queremos que se aprueben tales leyes que son importantes para nosotros. Me parece que hay que poner las cartas de las negociaciones sobre la mesa, que no es malo dialogar, que no es malo conversar, que tienen condiciones para hacerlo, y bueno, si es a favor de que se arme una mejor democracia dialogando. Yo recuerdo el abrazo de Perón y de Balbín, recuerdo a Cafiero apoyándolo a Alfonsín. Yo viví épocas en las que el peronismo y el radicalismo podían dialogar y podían hacer gestos sin confusión, sin decir somos lo mismo, pero marcando posiciones de políticas de Estado que pueden ser compartidas. O sea,
el valor de los derechos humanos es un valor del cual no queremos retroceder. Es una política de Estado. La educación pública es un valor del cual no queremos retroceder. La ciencia argentina es un valor que no queremos retroceder, que no es de unos ni de otros, que es de todos, ¿entendés? O los derechos de las mujeres y las conquistas que construimos transversalmente, mujeres peronistas, radicales, socialistas, de izquierda. No queremos volver atrás y entonces queremos que las dirigencias estén a la altura de las circunstancias, y las dirigencias tienen que tomar partido, no pueden, esto de la neutralidad o el voto en blanco, no es el rol de un dirigente. Igual, la gente vota lo que quiere y la gente va a expresarse en las urnas, no es que los dirigentes llevan de las narices a sus votantes, pero sí está bueno marcar definiciones, la postura. posiciones. Claro que sí. Lubertino, le queremos agradecer el tiempo que nos ha brindado y bueno, todo lo que nos ha dejado en esta reflexión sobre los 40 años de democracia. No, gracias a ustedes por llamarme y bueno, espero que sigamos poniendo granitos de arena todos los días y que bueno, que Sergio Massa no deje esta construcción de la democracia afuera de la Casa de Gobierno, que retome las banderas de Néstor en ese aspecto. Gracias. Gracias a usted. María José Lubertino, diputada nacional, mandato cumplido, ex legisladora porteña, ex titular de INADI, docente universitaria de la Facultad de Derecho en la UBA, habló en Radio Buenos Aires AM 1350.